el plan original era Jorge, Alex y yo íbamos a hacer un trío instrumental. Uh-huh. Así empezó todo, ¿no? Y así tal cual. Nada más, justo en ese momento, Jorge recibe el llamado de pues irse con Descartes a México. Uh-huh. Y pues lo toma y se va. Y los descartó. Los descartó. No fue inmediato, porque la idea era, empezamos a trabajar Alex y yo, y la idea siempre fue que Jorge iba a ser el baterista, hasta que él dijo, ¿sabes qué? No sé si fue la distancia o fue que empezó a escuchar lo que estábamos haciendo y dijo, creo que no. Okay. O un poco de esto, un poco de aquello. Un poco de ambos, ¿no? Ajá. Porque hasta Cristian, no sé si te comentó, pero hasta Cristian me costó trabajo convencerlo. ¿Ah, sí? No me comentó. Él creía que no. No, él me dijo la historia así como que se enamoró de ti desde el primer momento que te vio y que iba a hacer lo que tú le dijeras. No es cierto. Pues fue curioso con Cristian porque ahí yo lo conocí justo cuando yo llegué a Guadalajara. Yo primero conocí a... y se me fue el nombre. El guitarrista de Psycho. ¿Te acuerdas de Psycho que ahí tocaba Cristian? Álvaro, claro. Yo conocí a Álvaro en el TEC porque él estaba en prepa. Yo estaba en la carrera y él estaba en prepa. Y me invitó a un jam en casa de Cristian, que los hacían los sábados ahí. Pues ahí conocí a Carrera, al Chamu, pues a varios de esta bolita. Uh-huh. Pues aquí. Sí, pues aquí. 2 cuadritas. Y desde entonces como que hicimos ahí buenas migas y siempre con Cristian fue un día hay que hacer algo. Siempre, o sea, imagínate. Un día hay que hacer algo desde el 98 y nos tomó hasta el 2010. Oye, hay gente que se lo dice por 40 años y jamás hacen nada, ¿eh? Bueno, yo lo oigo siempre. Y entonces fue muy catártico porque ese inicio de 2010, imagínate, veníamos de tocar y cada vez venues más grandes, festivales, abrir la Faith No More, traíamos prisa, ¿no? Y de repente, da cuenta que desconectamos así. Sí, claro. Entonces empezamos Parasite y sí, mucha de esa frustración se fue ahí a la composición y al proceso creativo de Parasite. Pero a la par, Cristian me invita a Nata. Entonces, conforme íbamos dándole forma a Parasite, yo entré a Nata. Uh-huh. Y ahí, eso sí me contó también un poco, Cristian, los procesos tan distintos de composición. Cuéntame un poquito de eso, porque sé que acá, como hablabas de lo matemático y de lo exacto, y eso, hacen una cosa que todo es en la computadora con Parasite, y tal vez se retan un poquito porque no hacen cosas que naturalmente harían, y con Nata es una cosa completamente distinta. Nata es muy orgánico, Nata es, y sobre todo por la escuela de Galo, ¿no? Uh-huh. Nata es... En el ensayo tiene que salir y así. Y la pandemia retó nuestro proceso creativo. En Nata. Fue más doloroso para Nata que para Parasite, esa es la realidad. Porque con Parasite ya naturalmente es remoto. Entonces, la pandemia pudo haber venido o no y no pasó nada ahí. O sea, no impactó el proceso creativo. Claro. En Nata sí. Porque en Nata sí, históricamente todo había sido en el ensayo, todo salía, todo se palomeaba, se grababa, se trabajaba, se editaba y de ahí salía todo. Old school. Sí tuvimos que cambiar ahí un poquito el proceso, ¿no? Para mí fue más natural porque yo estoy acostumbrado a eso. Pero sí es más de eso, más de reaccionar, más de ver qué sale en ese momento, ¿no? Nata es un poquito más, Parasite es un poquito más pensado, un poquito más... el rompecabezas. Cristian se queda a veces con la idea de que todo sigue siendo en la computadora. Así fueron los primeros 2 discos. Porque así empezó así es como pudimos crear el concepto, ¿no? Uh-huh. De salirnos de... O sea, tú lo sabes, o sea, quitarte esas muletillas y recablear tu cerebro, tus sinapsis de forma de que reacciones de otra manera es difícil. O sea, no es fácil ponerte otra cachucha, ¿no? Claro. Algo que ayuda mucho, y esto me acuerdo que lo dijo, se lo escuché primero a Les Claypool, cuando en un concierto que fui a verlos me tocó un VIP, uh-huh. Y había una plática con él, entonces hubo preguntas, ¿no? Entonces, tú sabes, Les Claypool tiene 1001 proyectos, entonces la pregunta que le hacían era esa: ¿cómo le haces para tocar diferente en cada uno de ellos, sonar diferente o componer diferente? Y es la mejor respuesta que yo he escuchado a esa pregunta, y todo tuvo sentido en mi mente.
¿no? Él decía, tú no le hablas de la misma manera a tu novia, que a tu abuela, que a tu mamá, que a tus amigos. Claro. Entonces, cuando tú estás tocando, es una conversación. Entonces, la forma en la que tú reaccionas a cómo toca Galo, a cómo toca José, a cómo toca el Sub, a cómo toca Alex, no es la misma. Uh-huh. Entonces, naturalmente, ahí ya hay algo. Claro. O sea, esa conversación musical ya es diferente. Sí. Y aunque, por ejemplo, en Parásite y en Nata, pues sí estamos Cristian y yo los dos. Pues la base. La forma en que nosotros dos interactuamos con es diferente. Sí. Muy diferente. No, y sí suena a bandas completamente distintas. Y justo, como que también hasta los públicos y todo, como que el camino pues de la banda de las bandas son muy distintas, ¿no? Sí, todo es Qué bonita metáfora esa del Les Claypool, está chingoncísimo. No, es que velo en perspectiva, dices tú, tiene todo sentido. Y ese, yo creo que así lo ven también gente como Mike Patton y eso, que pueden hacer cosas tan distintas, ¿no? Para mí es súper enriquecedor, uh-huh. ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer cosas en Parásite, yo puedo hacer cosas en Nata, son completamente diferentes, retos completamente diferentes. Sigo haciendo, por ejemplo, mucha sesión. Y me encanta hacer sesión porque también me saca completamente de mis caminos preestablecidos creativos, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo si la vez pasada te comenté, pero empecé a tocar también en la pandemia, me invitaron un grupo de Obregón, uh-huh. ¿no? Es como death metal técnico. Sí. También es otra cosa, ¿no? Y el guitarrista tiene un estudio, ¿no? Allá en Obregón, muy perro el estudio. Y de repente me manda chambas, ¿no? Me mandó... Pero no vas tú para allá. No, las grabo yo acá. Entonces grabé el bajo, por ejemplo, para una canción, es como un trap. ¡Órale! Le metí un fretless ahí de 6, quedó bien perra. Y hace poquito me mandó una de pop, que querían un bajo acá, fonquetón, a la Flea. Oye, yo quisiera escuchar eso. Ya que salga te ¿Y te gustó el resultado? Sí, no, me encantó. Porque, te digo, son retos interesantes, ¿no? Y a mí me gusta todo eso. Sí. A mí, aquí lo curioso, ¿no? Me acuerdo que le puse a José la de trap y se rió. Me dice, es que suena a ti, me dice. Me dice, es que suena aquello, dice. Suena aquello tocando trap, ¿no? Pero suena aquello, dice.